Durante el verano he traído una serie sobre una fe audaz. Hemos hablado sobre lo que la fe significa en la vida de cada uno de nosotros, como los sueños, la visión, el permanecer, el ser generoso, el poder ir y predicar el evangelio. La fe es necesaria para todas las cosas de la vida. Pero hoy quiero traer este sermón y otro sermón más, amados, que no tienen nada que ver, amados, con la serie, pero que quiero hacerlo de una manera más práctica de lo que hablamos de la fe. Hoy voy a hablar sobre las características de la fe, cómo se ve la fe, cómo se ejercita la fe. Y luego también voy a traer otro sermón que habla cómo aumentar su fe, cómo crecer en la fe. Hoy en día todos nosotros nos estamos ateniendo a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a la tecnología que usamos, amado, a todo lo moderno, al carro bueno que tenemos, al buen trabajo que tenemos, a la casa donde vivimos, amado. Nos atenemos a muchas cosas que a veces no operamos por fe, simplemente operamos por vista y operamos por los logros que hemos tenido. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que tú y yo fuimos salvos por fe y para fe. Fíjense lo que dice, que fuimos salvos por fe en el versículo 16 y 17 y para fe dice. Dice en otras palabras que de principio a fin tú y yo debemos ejercitar nuestra fe. El justo por la fe, dice la Biblia, vivirá. Tenemos que ejercitar esta fe. Ahora, ¿cuántos dirían hoy que su mejor deseo es agradar a Dios? A ver, alce la mano, que su mejor deseo en la vida es agradar a Dios. Bueno, ok, algunos no alzaron la mano, quiere decir que no tienen ese deseo. O déjeme hacer otra vez la pregunta, a ver si entendió, ya que despertó. Su mejor deseo es agradar a Dios. Alce la mano, a ver, ahora sí. Todos tenemos ese deseo, esa intención de agradar a Dios con todo nuestro corazón. Y yo creo que aquí todos lo deseamos así de corazón. Ahora, le voy a decir esto. Si usted ama a alguien con toda su alma, su corazón, sus fuerzas y su mente, si usted ama a alguien, es a ese alguien a quien quiere agradar, ¿sí o no? Ese es alguien. Si usted ama a Dios, usted quiere agradar a Dios. Usted quiere vivir para Él. Usted quiere que Él esté complacido con la vida que usted o yo llevamos todos los días. Ahora, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, tenemos las historias de hombres y mujeres que agradaron a Dios en gran manera. De hecho, este es el mismo capítulo que nos dice que sin fe es imposible que... Sin fe es imposible. Si tú y yo no ejercitamos la fe, no vivimos por fe, no hablamos por fe, no pensamos por fe, no confesamos por fe, no caminamos por fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora voy a decirles algo que es muy importante. Quiere decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si volteo la moneda, entonces que si yo tengo fe, con fe es posible agradar a Dios. Así que sin fe es imposible. Quiere decir que si yo camino en la fe, si practico la fe, si vivo en la fe, entonces voy a vivir para agradar a mi Padre Celestial. El problema de muchos de nosotros es que no vivimos por fe. Vivimos atenidos al trabajo que nos paga $40 la hora. Y dice, yo tengo un buen trabajo, tengo un buen conocimiento, tengo una buena casa. Acabo de comprar un carro del año. Qué bueno, del año en que lo hicieron, pero es del año. Y usted dice, yo lo prendo y paga. ¿Sabe cuándo nosotros queremos ya empezar a operar la fe? En el momento que necesitamos un milagro. Y la fe se opera todos los días para que vaya recuperándose, para que vaya cobrando fuerza. Es como el músculo. El músculo de un cuerpo, si no lo usas, queda inactivo. Tú y yo tenemos que usar el músculo de la fe todos los días, aún en las cosas pequeñas que tú dices, no necesito a Dios, pero no importa. Tú tienes que tener esa fe para que ese músculo vaya haciendo su fuerza, para que vaya despertando. Y en el momento de la crisis, tu fe ya está puesta, tu fe ya está más lista, tu fe ya está lista para operar en el mundo imposible. Y hoy quiero hablarles sobre algunas características de la fe. Miren lo que dice Hebreos 1, capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, dice. La convicción, me gusta esa palabra, la convicción de lo que no se ve. Debes de estar convencido que aunque no lo veas, pero le tienes fe a Dios, que lo vas a ver un día.
Ahora, me gustó porque lo fui a buscar a la Biblia al Día. Yo tengo una Biblia al Día que recién salió cuando salió la traducción Biblia al Día. Ahora son otras traducciones que cambiaron un poquito, pero siempre me sigue gustando la primera traducción de la Biblia al Día. Mire lo que dice, se los puse en su bosquejo, porque si usted va a la Biblia al Día de su aplicación no es lo mismo, dice un poquito diferente. Pero la Biblia al Día que yo tengo, mire lo que dice, ¿qué es fe? Es la plena certeza de lo que esperamos ha de ¿qué? Ha de llegar. Tú tienes la seguridad de que lo que esperas va a llegar. Dice, es el convencimiento que, a medias, absoluto, dice, el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera que vislumbramos. Esa es fe. Ahora, antes de entrar al tema de lo que, para describirles la fe, déjenme hablarles de lo que la fe viene siendo. La fe viene siendo dos cosas. Número uno, la fe es seguridad. Cuando tú ejercitas fe, tú estás ejercitando una seguridad en tu vida. Estás ejercitando una seguridad en tu caminar con Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice a un lado de esa palabra, que Dios es lo que Él dijo que es. En otras palabras, tú puedes tener la seguridad que si Él dijo que Él es el Todopoderoso, yo soy el que soy, que no hay nada imposible para mí. Amado, tú puedes tener la seguridad que Dios te dijo, no te dejaré, no te desampararé. Amado, que eso va a suceder en tu vida. Ahora, no voy a hablar hoy de tener fe en la fe, porque hay gente que tiene fe en la fe. Amados, hay gente que tiene fe en su carro, en su salario, en su conocimiento, en su salud, en su esposa o en su esposo. Todo eso son buenos, pero no debe de ocupar la fe que debemos de tener ¿en quién? En Dios. Inclusive, uno de los primeros versículos que yo aprendí de la Biblia es Mateo 11:22. En Mateo 11:22, y todavía no se ve ni a hablar o leer más bien en español. Y amado, sabía puro leer, puro alemán. Pero amado, es puro garabato, todo lo que hacía nadie me entendía. Pero miren lo que dice este versículo, Mateo 11:22. Dice, respondiendo Jesús les dice, tener fe en Dios. Tener fe en Dios. ¿En dónde debemos tener puesta nuestra fe? En Dios, porque Él es el único que puede darte la seguridad para todas tus necesidades. Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede, inclusive, todas sus circunstancias y las mías terminan con Jesús. Él es la persona que te puede ayudar al final de cuentas cuando se acaban y se agotan todos nuestros recursos. Pero la fe no solo es seguridad. Número dos, la fe viene siendo o es anticipación. ¿Por qué digo anticipación? Porque Dios hará lo que Él dijo que haría. Tú puedes vivir con esa expectación, con esa esperanza, con esa anticipación de que si Dios lo dijo, lo vas a tener. Si Dios te lo prometió, lo vas a tener. Si hubo palabra de parte de Dios para tu vida, lo vas a tener. Cuando tenemos la seguridad y la anticipación de lo que Dios es y hace, nuestra fe empieza a crecer. Qué importante es que tú y yo empezamos a ejercitar la fe, porque amados, necesitamos creerle a Dios. Aquí hay una frase que puse en su bosquejo y dice, cuanto mayor sea la seguridad de quién es Dios, mayor será la anticipación de lo que hará. Más puedes esperar en Dios. Si tú, amados, tienes la seguridad de quién es Dios. ¿Cuántos de aquí sirven a un Dios grande? 4, ok. ¿Cuántos sirven a un Dios grande? ¿Verdad que si tú y yo servimos a un Dios grande, por qué hemos de esperar cosas pequeñas? Cuando mi Dios es grande y puede suplir, puede contestar, puede abrir puertas donde están cerradas, puede abrir, amados, el mar cuando tú no puedes caminar. Mi Dios grande, si yo tengo la seguridad que sirvo a un Dios grande, yo puedo tener la anticipación que ese Dios grande me va a suplir en grande. Eso es lo que Él dice. Por eso es muy importante la fe en la persona. La fe es el poder, es la energía divina de Dios hacia nosotros. Cuando tú estás operando en la fe hacia Dios, simplemente estás movilizando el mundo sobrenatural. Donde tú estás entrando, amados, el mundo sobrenatural, dejando el mundo natural y empiezas a mover toda la maquinaria divina de parte de Dios para tu vida, para tu familia, para tu milagro, para todo lo que necesita operar en tu corazón. Ahora, todos aquí tenemos fe. El grado de fe no será el mismo, pero todos tenemos fe. Aquí cada uno, porque ya todos, amados, ejercitaron su fe de una manera u otra. Fueron salvos. ¿Cuántos aquí son salvos?
¿Ok? Tú ya ejercitaste su fe, ya tienes fe. Amado, pero no todos tienen el mismo grado de fe. Pero tú tal vez digas, pastor, yo no tengo fe, no creo que tengo fe, porque yo no recibo lo que usted me está predicando muchas veces. Mire, todos tenemos fe. De una manera u otra, todos tenemos fe. ¿Por qué digo esto? Porque vamos con un doctor cuyo nombre no podemos pronunciar, ¿no es cierto? Cuando te toca ir a citas con un doctor, vas con un doctor que no puede ni pronunciar el nombre. Segundo, y nos da una receta que no podemos leer. ¿Cuántos entienden las recetas que el doctor le da? Ni más. Sabes de lo que te dio porque te lo dijo, no porque lo estás leyendo. Y luego te vas a la farmacia con una persona que te va a llenar la receta cuya persona no conoces. Y te da un medicamento que no comprendes, pero lo tomas con fe, confiadamente. Pues este es lo que el doctor me recetó, ya me lo dieron, aquí está, pues me dice que me lo tome 2 al día, al 2 al día será. Ahora, ¿qué estás haciendo ahí? Ejercitando fe. ¿Cómo sabes que te dio nomás simplemente puro polvo? Que le sobró un poco de harina de las tortillas que estaba haciendo en la mañana y te mandaron a hacer polvo. No, tú no sabes, tú estás creyendo que es una medicina que va a ayudarte con el problema, es todo lo que estás haciendo. Tú estás ejercitando fe de alguna manera u otra. Cuando te levantas, dice, yo voy a irme a mi trabajo. Tú estás ejercitando fe. Estás confiado que vas a llegar a tu trabajo. Te subes a un avión, señora, ahí te encargo el pájaro, que llegue bien. Porque estás ejercitando fe. Tú vas a meterte a la regadera y tú dices, ahorita sale el agua. Tú estás ejercitando fe. A ver, ¿cuántos se meten a bañar? ¿Habrá agua o no habrá agua? Bueno, en tu rancho sí, aquí no, a menos que haya llegado un sobre que se llama cuenta o bill y no lo hayas pagado, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber, tú te entras entrando a la regadera, ¿verdad? Entrando en fe de que va a salir el agua al mover ciertas cosas ahí que ahora hasta más le sale hasta el agua. Pero es fe. Déjenme darles 6 características de la fe que creo que son importantes para nuestra vida. Número 1, la fe ve lo invisible. Cuando operas en el camino o en el mundo sobrenatural de la fe te enseña a ver lo que tú y yo en el ojo humano no podemos ver. Con el ojo humano. Esta es una fe que ve. Esta es una fe que observa, que mira, que es muy importante entender. Amados, la fe que tú y yo operamos como hijos de Dios puede ver lo invisible. Es una fe que ve, es una fe que sabe lo que viene en camino para él o para ella. Mire lo que dice la palabra, mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, todos estos murieron ¿en qué? En fe, sin haber recibido las promesas. Pero ahí está, mire, esta es la clave, las siguientes 3 palabras. Pero habiéndolas visto. No las recibieron, pero sí las vieron. La fe ve. La fe ve lo que tú y yo en el ojo humano no podemos ver. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, él tuvo que ver que se estaba levantando y de otra manera no se levanta. Cuando le dijo al ciego, ve y lávate al estanque, él tuvo que ver que tenía que ver un estanque. Le creyó, lo vio y vio que estaba operando su milagro. Ahora, ¿de quién habla aquí estos versículos? El escritor está hablando de Abraham, de Sara, de Esther, de Noé. Todos los héroes de la fe, ellos tenían la fe que les ayudaba a ver desde lejos. Simplemente tenían una fe. Dice, wow, yo puedo ver que viene mi milagro. Amado, por eso mucha gente, amado, no opera en sus milagros, porque no ven su milagro en el camino. Cuando Dios te dice, ya va tu milagro, voy a esperar, ver para creer. No, tú tienes que verlo de antemano para que llegue. Dios te dice, tú no necesitas ver para creer, tú necesitas creer para que veas. Tener fe para que vea. Por eso, amados, necesitamos entrar en esa dimensión. Miren la frase que tengo aquí. La fe es creer lo que no vemos. Esa es la fe, creer lo que no vemos. Pero la recompensa es ver lo que creemos. ¿Quieres ver lo que crees? Tienes que tener fe. Fe es creer lo que no ves para poder recibir lo que estás creyendo. Eso es importante en nuestras vidas. Ahora, yo te voy a decir algo, porque hay cosas que luchan en nuestra vida cuando estamos operando en el mundo de la fe. Y muchas veces nos perdemos lo bueno de Dios, lo mejor de Dios para nuestras vidas cuando esto no sucede. Por ejemplo, la incredulidad pone nuestras circunstancias
entre nosotros y Dios. Cuando tú estás necesitando que Dios te ayude y entran momentos de duda, entran momentos de falta de fe, entonces ¿sabes lo que hace la duda? ¿Sabes lo que hace la incredulidad? Se pone entre Dios y tu milagro. O sea, tú puedes seguir diciendo, yo creo en Dios, pero no creo que esto es para mí y que Dios no lo pueda resolver. Por eso la fe es innecesaria. La fe en Dios es vital. La fe en Dios es clave para tu crecimiento y tu milagro. Porque lo otro es el segundo punto que quiero llevarte, donde dice que la fe pone a Dios entre nosotros y nuestras circunstancias y nuestra incredulidad. La única manera que tú y yo vamos a recibir, amado, que las circunstancias se operen y sean, amado, contestadas, es que yo tenga una fe en Dios. Amado, porque Dios se pone, y cuando viene la duda a tocar a tu puerta, a tu vida, va Dios, como Él está en medio, Él abre la puerta y le dice, ¿qué quieres? Deja a mi hijo en paz. Él ha decidido creer en mí. Él ha decidido confiarme. Deja que tu fe en Dios conteste cuando la incredulidad, cuando la duda toque a tu puerta y te esté atormentando de que no va a suceder nada bueno. No lo hagas. Ahora, mientras operamos y esperamos en Dios, hay dos cosas que la fe ve, amado, que ve la fe, amado, o cómo lo ve. La fe que ve lo invisible nos da dos cosas. Cuando la fe aprende a ver lo invisible, vas a tener dos cosas. Número uno, paciencia. Aprendes a tener paciencia. Porque cuando tú y yo llegamos a un momento de desesperación, empezamos a quitar la fe en Dios. Y muchas veces Dios no llega en el tiempo que tú y yo no, amado, que lo queremos. Dios llega en el tiempo de Él. Entendamos esto. Y ahorita les voy a demostrar cómo hubo gente que tuvo que esperar años para su milagro. Así que si algo tienes que ver es que tú tienes que ejercitarte de la paciencia. A mí me gusta la palabra paciencia. Le voy a decir por qué. Amado, porque, amado, el original de la palabra paciencia simplemente quiere decir la ciencia de estar en paz. El conocimiento de estar en paz. Cuando tú ejercitas paciencia, simplemente estás diciendo, Señor, dame el conocimiento para que entre esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas ya años esperando por tu milagro y Dios te está diciendo, ahí va, en camino. ¿Te acuerdas cuando te hablé? Cuando muchas veces tienes que esperar en la fe, amado, y que, amado, ¿qué es lo que le pasó a Daniel cuando contestó 21 días? Dice el ángel, yo vine, ya tu respuesta en ese día fue contestada, pero mientras veníamos, el príncipe de Persia perturbó el camino que tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarme para debatirlo, pero tu petición ya venía en camino. Tienes que tener paciencia en esto. Ahora, cuando usted le dice al Señor que tiene un carácter y le dice, Señor, dame paciencia, ¿sabe lo que está pidiendo? Algunas tormentitas de la vida para moldear esa paciencia. El problema de muchos de nosotros es que, amados, le decimos a Dios, quiero paciencia, Dios, pero dámela ya. Y dice Dios, pues estás pidiendo algo que lo quiere. Cálmate, Nerón. Ahí va. Porque Dios está trabajando con tu vida. Tienes que tener esa fe. La fe que ve lo invisible ejercita la paciencia. Pero número dos, la fe que ve lo invisible también ejercita resistencia. Porque va a haber momentos de desánimos. Va a haber momentos de que tu fe va a menguar. Va a haber momentos en que quieres retroceder. Va a haber momentos en que ya quieres aventar la toalla. Va a haber momentos en que te dices, yo ya, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué tengo ministerio? No, yo tengo pidiéndole a Dios por este milagro y no ha sucedido. No, la fe que ve lo invisible sigue esperando a Dios y aguanta vara, soporta, porque es de ahí donde dice la Biblia, en el mismo capítulo de Hebreos, que Dios sacó fuerzas de la debilidad de ellos, porque hubo momentos en la vida de ellos que estaban por flaquear, hubo momentos que ya estaban ellos débiles, que ya no podían luchar más, pero llegaba Dios y les sacaba esa fuerza de esa debilidad. Eso es lo que hace la fe, y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, que nuestra fe pueda ver lo invisible. Ven a tu milagro, ya viene en camino. No será como, amados, como tú quieras, pero va a ser como Dios sí lo diseñó, conforme a tu propósito y al propósito de Él. Eso sí. Número dos, la fe comprende lo que oye. La fe comprende lo que oye. La fe aprende a escuchar la voz de Dios. Esta es una fe que percibe, que sabe entender
cuando Dios está hablando. Mire lo que dice aquí el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Ahora, si usted se pone a leer sobre la creación, sobre cómo Dios crió a este mundo, amado, ante el ojo humano, ante la mente humana, eso es muy difícil de entenderlo. Por eso el mundo no acepta cómo Dios crió todo esto. Por eso batalla con esa creación. Por eso dice, no, esto nació de una gran explosión. ¡Boom! Ya está. Bueno, supongamos que así fuera cierto, pero Dios tuvo que hacer la explosión. Alguien tuvo que hacer la explosión. Ni modo que la explosión haya nacido más por nacer. Un Dios tuvo que causar la explosión. La voz de su palabra, el mando de su palabra. Pero muchas cosas, inclusive este libro de Génesis lo escribió Moisés. Moisés no era el primer hombre en la Biblia, pero fue una revelación pasada que él aceptó lo que Dios le estaba diciendo como una revelación pasada de cómo él había hecho la creación, cómo fundó las estrellas, cómo creó el mundo, cómo separó las aguas de la tierra. Amado, por fe, dice, por fe entendemos muchas cosas que tú y yo vamos a recibir de Dios. Las tenemos que recibir en fe y entenderlas en un mundo que tal vez en este mundo natural no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Pero cuando operamos en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo de la fe aprende a comprender lo que oye. Mire, ahora voy a decirles algo. Esta fe que les estoy hablando en este momento, esta es una fe que es solo para el cristiano. El mundo o la gente que no tiene a Cristo no entiende esto. Si algunos cristianos a veces batallan para entender. Ahora, ¿qué esperamos de la gente inconversa, de la gente incrédula? Pero esta fe es para solo el cristiano. Esa la tiene el cristiano. Es una fe que oye la voz de Dios y la entiende. Es una fe que percibe aunque no se pueda ver. Es decir, yo tengo fe que Dios me ha hablado. Es una sensibilidad espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Ahora, yo voy a decirle algo. Amado, usted a través de la palabra, a través de un canto, a través de un consejo, a través de un testimonio, a través de algo, Dios me habló, Dios me está hablando. ¿No es cierto que ha pasado la conferencia de ayer o las conferencias que hemos tenido, las predicaciones, o Dios me habló, o estaba en mi devocional, Dios me habló? Qué bueno, pero también voy a decirle algo. Dios le puede hablar a través de alguien más. Nomás voy a decirle esta precaución, que si viene alguien y le dice, Dios me dijo que te dijera, y eso que le dijo contradice lo que está aquí, no es de Dios. De una vez se los digo, simplemente fueron frijoles que comió muy noche, es todo. Porque Dios nunca va a contradecir lo que está aquí. Usted y yo tenemos que entender que Dios va a hablarte, pero tú tienes que estar en el canal para entender que es de Dios. Tienes que tener el discernimiento. Yo recuerdo bien cuando estaba en Puebla, una mujer llegó y me dijo que en 3 meses, hace como 6, 7 años, me iba a morir en 3 meses. Y no me morí. Pero yo le dije, si no me muero, ¿qué pasa? No, pues voy a ser anatema. Hoy día una profeta anatema, amado, y fui y se lo recordé. Y le dije al pastor, póngala en disciplina. Pero dije, no, es que dice, no le erré, porque ese día se murió Michael Jackson. ¿Usted cree que yo me parezco a Michael Jackson? A ver. El que pagó los platos rotos de la muerte fue Michael Jackson. A ver, ¿me muevo como Michael Jackson? Es que la gente hoy se ha levantado con unas profecías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Si va a haber palabra de Dios para el pueblo de Dios, aquí hay. Lea la Biblia y compare lo que se le dice con la palabra de Dios y diga, amén, así es, porque está en la palabra de Dios. Bueno, nomás 4 están de acuerdo conmigo. Los demás, por eso les va como les va. Use su discernimiento espiritual. Si yo le contara todo lo que la gente me ha profetizado, y si yo no conociera la palabra, ahora sí, como dicen aquí en San Diego, estaría bien paniqueado. ¿Okay? Pero como conozco la palabra, y nomás me río y le digo, botellita de Jerez. Todo lo que diga será al revés. Primera de Abel 2:5, porque yo también estoy escribiendo mi epístola. ¿Okay? ¿Estamos bien? Sigamos, porque ya voy a buscar algo más bonito aquí. Número 3, la fe cree lo increíble.
Esta es una fe que cree. Y no es una fe que cree a ciegas. Porque hay gente que dice, oh, yo creo, tengo una fe a ciegas. No, 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 tú tienes que saber en quién has creído. No una fe a ciegas. Nosotros los hijos de Dios sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído. Mire lo que dice el versículo 6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice aquí, las siguientes 3 palabras, y más en la tercera. Porque es que necesario. No es una opción, no es algo bueno, si quieres, si puedes. No, 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 no. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él que existe. Cree que Él existe. El mismo Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Para el que cree que en Dios, para el que cree que Dios existe. Todo es posible para el que cree. Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Jesús lo dijo. Abel Edesma no lo está diciendo la palabra. El mismo Jesús dijo, con Dios todo es ¿qué? Posible. Con Dios todo es posible. Por eso tú y yo tenemos que operar en una fe que cree en lo increíble. Ahora, si nosotros confiamos y creemos que en un Dios grande, entonces, ¿sabes qué? Si intentamos y estamos creyendo en un Dios grande, vamos a intentar hacer cosas grandes por Dios. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Muchos de nosotros podemos creer que Dios hizo muchos milagros en la Biblia. Si tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en los milagros? Oh, sí, yo creo. Muchos luchamos en creer que Dios puede hacer esos milagros en nosotros. Oh, podemos creer que la muralla de Jericó se derrumbó. Podemos creer que el mar rojo se abrió. Podemos creer que Jesús alimentó a los 5,000 personas. Podemos creer aún que Cristo resucitó de los muertos. Pero no podemos creer que Dios puede resolver nuestro problema ni quitar nuestras montañas. Ya cuando se trata de nosotros, ya cuando se trata de uno. No. Yo sí creo que pasó. Yo sí creo que mi hermano recibió un milagro. Amado, pero no, de que pase en mí. No. Eso no es para mí, porque mi fe no es suficiente para eso. Dice Dios, para el que cree, todo lo es posible. Pero creer en Dios. Yo tengo que creer en Dios. ¿Usted cree que tenemos esta iglesia aquí en San Diego nomás por tenerla? Porque le hemos creído a Dios. Porque sabemos que Dios está de por medio. Antes de entrar aquí ya soñábamos con lo que iba a pasar aquí. Ya soñábamos con las multitudes de gente que iba a venir, amados, a recibir de parte del Señor. Amados, yo quiero decirle algo. Yo no sé cuál es tu montaña, pero tu fe puede mover tu montaña. No dejes que tu montaña mueva tu fe. Tú tienes que creerle a Dios. Tienes que confiar en Dios. Porque tal vez tú ves un negocio que no está dando prosperar. Estás viendo que tu trabajo ya va a terminar. Estás viendo una enfermedad que el doctor te dio. Estás viendo que tu matrimonio está en peligro. Pero Dios te dice, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Amados, tu victoria ya está en camino. Tu victoria ya está en camino. La fe, número 4, piensa en lo inconcebible. Esta es una fe que concibe. Mire, usted dice, ¿cómo va a pasar? No lo entiendo. A mí me pasa lo mismo. Yo no lo entiendo muchas veces, pero sí entiendo cómo Dios se mueve en las cosas que yo no alcanzo a comprender, pero mi fe lo razona, que es Dios. Mire lo que pasó aquí. Mire el versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por el compadre y el vecino. ¿Por quién? ¿Por quién era de veras? No, por la fe, Noé, leyendo un artículo en Facebook. ¿Con quién era? Dios. Esta es la relación que tú y yo tenemos que tener. ¿Con quién? Con Dios. Dice, con Dios, acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Cómo qué? El llover. Porque la tierra antes no recibía la lluvia del cielo. Era un vapor que salía de la tierra y regaba la tierra. Y Dios le trae algo nuevo a Noé. Y Dios agarra su iPad, la tablita esa, y le das, mira, te voy a dibujar estas nubes. Y te voy a decir, mira, ves agua, que las nubes fueron al agua, fueron al mar, trajeron agua y va a llover. Y dice, ¿qué es eso? Ahora usted dice, ¿cómo que la tablita? Sí, mire, Moisés tenía tablita, tenía sus iPads y agarró 2. Usted tiene que leer su Biblia con creatividad. Your tablets. Y Dios dibujó, así va a llover. Dice, no se miraba esto.
No se miraba. Mire lo que dice aquí. Aún no se veía, ¿qué? La lluvia. Imagínense, Noé tenía que explicar, ¿qué estás haciendo? Un arca, ¿por qué? ¿Qué es eso, llover? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Se come o qué? ¿Cómo es la receta? No, va a llover, va a caer agua del cielo. Otro loco aquí. Mire lo que dice aquí, que no se veía. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Preparó un qué? Arca. ¿Cuántos años duró? 120 años preparando el arca. ¿Por qué cree que les hablé de la paciencia? Porque a veces hay que esperar en Dios. Usted, no, pastor, 120. Bueno, antes la gente vivía más tiempo. Ahorita, ya, si viviste 100 años, ya dale gracias a Dios que te dio 20 años extras. Pero 120, es la paciencia, 120 años. Ahora, no solo tenemos ese ejemplo. Mire lo que dice el versículo 11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Mire lo que dice aquí. Aún pasadita ya de edad. Hermanitas de la caridad, todavía hay tiempo. ¿Sabe por qué ella pudo embarazarse ya pasadita de edad? Porque dice aquí, pues consideró fiel al que lo había. ¿De quién habla aquí? De Dios, no de Abraham. No dice, ay, Abraham me prometió un hijo. No. El hombre se estaba muriendo. Mira aquí lo que dice el siguiente versículo. Por lo cual, porque no solo ella estaba pasadita de edad, el otro estaba pasado de edad. Dice, por lo cual también nació de uno. Y miren entre paréntesis, y casi muerto. Con respecto a esto, ¿a qué esto? Usted sabe. Imagínense, Abraham dijo, oh my God, porque hablaba un poquito inglés. Dios me dijo que ya viene mi hijo y agarró su bastón. ¡Hara! ¡Era mi cocol! ¡Hara! Y Lázaro volteaba y alcánzame, hijo, alcánzame, pero no le corría, nomás decía, alcánzame. Aleluyita. Algunas hermanas ya tienen algunas ideas para esta noche. Santo. La fe piensa lo inconcebible, fíjese. En otras palabras, se busca las mañas espirituales para hacer el milagro. Qué interesante es esto. A veces uno no se explica cómo Dios opera, pero de que opera, opera. Porque puede ser que tú recibiste noticias de tu doctor diciendo, tienes cáncer. Y se ora por ti y sientes un calor en tu cuerpo y vas con el doctor y dice, pues no lo entendemos. Porque esa es la fe que piensa en lo inexplicable, que no puedes tú inconcebir. ¿Cómo pasó esto? Porque ni medicina me dieron. Pero es que fue Dios operando en tu cuerpo. Fue Dios haciendo el milagro. ¿No te ha pasado que tú vas en el camino, vas deprisa y de repente ves en segundo un accidente y de la que Dios te libró por segundo? ¿Por qué? Porque es Dios operando, es Dios haciendo cosas. Tú y yo tenemos que entender, amados, que la Biblia nos dice que muchas veces no tenemos porque no pedimos y muchas veces no pedimos porque no esperamos. Hay que saber cómo esperar en Dios y cómo recibir de Dios. Número 5, la fe logra lo imposible. La fe logra lo imposible. Esta es una fe de acción, es una fe que logra, es una fe que no se queda pasiva. Inclusive, esta es una fe activa. Notemos los verbos que tenemos ahí y se los puse en su bosquejo. Por ejemplo, por fe Abel ofreció. Se fija el verbo ofreció, accionó. Noé preparó. Abraham obedeció. Abraham ofreció a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. Jacob bendijo a los hijos de José. José dio instrucciones. ¿Por qué? Cuando se vayan, llévense mis huesos. No los dejen aquí porque él sabía que iba a llegar el tiempo, aunque pasaron 400 años, pero se llevan mis huesos, los entierran en la tierra nuestra. Por fe, por eso dio las instrucciones. Por fe, Moisés fue escondido porque estaban matando a todos los niños, pero él era el hijo de la promesa que iba a rescatar al pueblo de Dios. Y por fe fue escondido. Por fe, Moisés salió de Egipto, celebró la Pascua, pasaron el Mar Rojo. A través de la fe y a través de todo este capítulo, la fe hizo, no solo lo piensa en algo, la fe logra cosas. La fe es acción. Pon tu fe a accionar.
Por eso dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Tu fe tiene que accionar, tienes que creerle a Dios. Cuando Dios te dice, yo quiero que me des esto, quiero que des tu tiempo, quiero que me des esta cantidad de dinero, es tu fe. Bueno, Señor, pero tú sabes que no tengo, yo sé que no tiene, pero yo conozco, yo soy el que tengo y te voy a proveer para esto. Tú tienes que creerle a Dios. Esa es una fe que obra. Y número 6, la fe hereda lo indestructible. La fe hereda lo indestructible. Esta es una fe que recibe. Muchas veces Dios no te va a dar lo que necesitas y lo que se va a echar a perder en esta tierra, pero te va a dar algo mucho mejor, dice la palabra. Y mire lo que dice en el versículo 13 en adelante. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptados con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Pero si en verdad hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Mira, Dios, si aquí no se te cumple tu milagro, Dios tiene reservado para ti cosas que van a durar por la eternidad. Por ser una mujer, por ser un hombre de fe. Amados, rápidamente te voy a dar cómo aumentar tu fe. ¿Qué es lo que puedes tú practicar en esta semana para practicar tu fe? Después voy a traer un sermón, el siguiente sermón, de cómo aumentar su fe. Pero hoy quiero darte más 4 pasos de cómo aumentar más tu fe. Esta va a ser la tarea para tu semana, el día, lo que sigue. Número 1, ponga su fe en ¿quién? En Dios. Deje de poner su fe en el trabajo. Deje de poner su fe en su casa. Deje de poner su fe en su esposa o su esposo, sus hijos, sus papás. Siga creyendo en ellos, pero que no sea el motivo donde su fe esté basada. Tú tienes que creerle a Dios, tienes que ponerle a Dios. Mañana que te levantes y vas a ir a trabajar, Señor, en tu nombre. Gracias por el trabajo. Tú has sido el proveedor de este trabajo. Ahorita que salga y vaya a comer, Señor, gracias. Aunque los chinos se enojen porque usted está comiéndose toda la comida china, usted dele gracias a Dios por cada arroz que va para adentro. Aleluya. Pero usted tiene que poner su fe de aquí en adelante en Dios. Mucha gente dice que no tiene fe, pero yo creo que el asunto no es si tiene fe, sino en dónde tiene su fe. ¿En dónde está puesta su fe? Todos tenemos fe, pero ¿en dónde? Mucha gente tiene su fe mal colocada en algún lugar que es temporal, que no te va a durar. Mucha gente por eso se decepciona en la vida. ¿Por qué? Porque eso te va a durar muy poco. Por eso digo, pon tu fe en Dios. Número 2, ponga su fe en la palabra de Dios. Créale a la palabra. Aliméntese de la palabra. Inclusive, ¿por qué digo esto? Porque dice Romanos capítulo 10. Así que la fe viene del oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra. En otras palabras, date tiempo para la palabra. Así como estás haciendo ahorita, escuchando la palabra, tú estás alimentando tu fe. Estás alimentando tu alma. Mañana ten tus devocionales. Toda esta semana busca manera de cómo entrar a la palabra. Es por fe, amados, que tú vas a poder caminar en esta vida, pero esa fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Tú dices, pastor, es que yo no puedo leer mucho y la verdad me atoro. Bueno, ¿sabía usted que hay Biblias audios que usted puede estar escuchando y puede dormirse escuchando? Y lo último que su mente y su conciencia va a recibir, ¿sabe lo que va a hacer? La palabra. Y eso le va a aumentar a usted. Ponga su fe en la palabra. Y número 3, alimente su fe y descarte sus dudas. Alimente, busque maneras para alimentar su fe. Busque a gente que tengan fe, busque la palabra, busque libros que van a alimentar su fe, pero luche en contra de todo lo que es duda, porque el diablo, si algo es especialista, es poner duda en su corazón. Miren lo que dice aquí cuando el Señor trató con este hombre en Marcos capítulo 9, versículo 24, y dice, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Jesús le preguntó, ¿crees? Creo, Señor. Miren lo que dice, ayúdame en mí
e incredulidad. ¿Por qué? Porque dice, Señor, yo creo en ti, pero hay algo que todavía no me deja en paz. Hay algo que me hace dudar, pero ayúdame. Si hay en mi incredulidad que no me permite entregarme totalmente a ti, ayúdame. O sea, reconoció. Y si hay duda en su vida, dígaselo a Dios. Mira, Señor, estoy batallando, pero quiero creer en ti. Decido creer en ti. Mira lo que dice la frase. La fe no es tratar de creer en algo a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Obedezca. Tal vez usted no entienda el cuadro completo, pero Dios le está diciendo, obedéceme, sígueme, camínale, dame. ¿Sabe por qué la viuda que estaba recogiendo leñas para hacer la última harina y una torta para morir ella y su hijo, y llega Elías y le dice, dame de comer? Dice, oiga, Señor, aquí estoy con la última leña, ya la última parte de la mesa, de la harina y del aceite. Dice, tú ve, prepárame a mí primero, al siervo, es lo que le dijo. A Dios por mí, Dios me mandó contigo. Yo me encargo de lo demás. Dice la Biblia que ella lo hizo así y que no le faltó nada, porque le creyó a Dios. Tal vez pudo tener dudas, pero le creyó a la palabra, alimentó su fe y descartó sus dudas. Número 4, llegue al final de sí mismo. Aquí no tenemos nada en que apoyarnos sino en Dios. Amados, hay mucha gente que no entiende este principio. Dice, yo puedo, yo no necesito a Dios. Yo no necesito ser ni cristiano. Sí necesitas primero a Dios y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tu recurso, tu conocimiento, tus fuerzas están limitadas. Pero las de Dios no. Él nunca se cansa, Él nunca duerme, Él está siempre puesto y dispuesto para ayudarte. Amados, esto me recuerda la historia de la mujer que había tenido problemas con flujo de sangre y que no tenía ya nada. Primero agotó sus recursos. Miren lo que dice la historia. Déjeme, voy a hacer aquí unas hincapié. Ya voy a terminar. Y ahorita viene la ofrenda misionera, así que no se vaya, porque les toca la ofrenda misionera en fe. Okay. Y mire lo que dice, no se me vaya, porque voy a hacer un llamamiento al altar. Y una mujer que había tenido flujo de sangre, ¿por cuántos años? Fíjese lo que dice, 12 años. Y yo por eso te dije, tienes que ejercitar la paciencia. Porque a veces tu respuesta Dios tiene que preparar todo el cuadro para hacer un milagro en tu vida. No más lo va a hacer más porque hacerlo. ¿Qué tal si te hace un milagro y tú no estás preparado para recibirlo? Tú no vas a apreciar el milagro que Dios haga en tu vida. Amado, aquí dice 12 años. Un ciego tenía 38 años, dice la Biblia, y Dios operó en él. Amado, aquí dice que la paciencia es importante por 12 años. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y había malgastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Hasta el medical y el Medicare le habían quitado. Sino que al contrario, mire lo que iba pasando en su vida. ¿Qué pasaba en ella? Empeoraba. ¿Te fijas? Si tú pudieras en tus recursos, no necesitaras a Dios. Pero ella intentó en sus recursos, aún financieros, y no estaba mejorando. No estaba mejorando. Pero mire lo que dice el versículo 27. Cuando oyó hablar de quién. Oyó hablar, alguien le dijo, oyó hablar de quién es Jesús. La fe viene por el oír que la palabra. Aquí ejercitó ese versículo. Oyó. Jesús, el que anda sanando. Cuando oyó hablar, su fe despertó. Su fe llegó al inicio donde estaban sus recursos, al final de ella. De ahí empezó su fe, porque oyó hablar de quién. De Jesús, dice. Oyó hablar de Jesús. Se allegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque la gente seguía a Jesús, porque quería un milagro, esperaba algo de él. Y luego dice el versículo 28, porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Esa es fe. Ese es creerle a Dios. ¿Por qué no hizo lo mismo? Si voy con este médico, voy a sanar. Si doy este dinero para este médico, voy a sanar. No lo hizo, al contrario, le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, su perspectiva, su fe cambió. Si toco su ropa, voy a sanar. Y
Mire lo que dice: al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Alguien que llegó al final de ella misma. Dice: ya no tengo dinero, los médicos ya no me dan esperanza, tengo 12 años haciendo esto y no me ha dado. Inclusive, mire, en el momento que ella conectó su fe a Jesús, porque dice el versículo 29, las primeras dos palabras: al instante. Escuche bien, no fue al instante, fue al instante en que puso su fe en Jesús. Pero su enfermedad, su plegaria, no fue al instante, duró 12 años. Pero fue al instante que ella llegó al final de ella misma y la puso su fe en Jesús. No en su dinero, no en los doctores, no en los remedios caseros que le estaban dando. Simplemente dijo: yo confío en este hombre, del cual he escuchado que él puede sanarme. Y ese fue su milagro. Amados míos, muchos están esperando un milagro. Están esperando un milagro de sanidad, un milagro de una salvación en su matrimonio, de tu negocio, de tu trabajo, yo no sé qué. Pero tú tienes que ejercitar ya tu fe. Tu fe. Es bueno que la fe de alguien más te esté ayudando, pero no hay como tu fe en medio de todo esto.